Ya, ahora sí tengo todo en orden. Y tengo que organizar un poco acá la pantalla del computador para, para poder compartir esto. Hermanos, para ir retomando un poco lo que habíamos estado viendo cuando empecé, obviamente mi hermano Hernán no siguió en sí el ciclo que yo estoy siguiendo, pero sí, ¿no es cierto? Vamos a seguir con lo que nosotros estábamos viendo, que es Mateo, y habíamos quedado en Mateo capítulo 12, ¿ya? Y ya este día vamos a terminarlo. Un poco de lo que habíamos visto en la clase pasada tenía que ver, ¿no es cierto?, con algunos acontecimientos que Mateo 12 nos mostraba, ¿no es cierto? Primeramente, nos hablaba de este pecado imperdonable, ¿se acuerdan? Que trataba específicamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y era en realidad que los fariseos ya simple y llanamente no solo estaban haciéndole preguntas capciosas o tramposas a Jesús para pillarlo, sino que ahora literalmente lo estaban inculpando, ¿no es cierto? Lo estaban blasfemando, ¿no es cierto? Contra la obra que él estaba haciendo, ¿no es cierto? Que era el echar demonios, ¿no es cierto? Por el nombre del Señor, pero los, eh, los fariseos decían que lo hacía por medio de Belcebú, ¿no es cierto? Y hablamos de qué significaba Belcebú y todo eso. Entonces, él hablaba de que todo iba a ser perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, acá, si nosotros nos dábamos cuenta del texto, acá nunca se nombró el Espíritu Santo como tal. Los fariseos no nombraron el Espíritu, sino que ellos estaban hablando, ¿no es cierto?, blasfemias contra la obra de Dios, ¿no es cierto? Y la obra de Dios en esta tierra se hace a través del Espíritu Santo. Entonces, de alguna u otra forma, este pecado imperdonable tiene que ver o tenía que ver no con un hecho aislado o una acción concreta de decir algo en contra del Espíritu, sino con el deseo del corazón, ¿no es cierto?, de rechazar a Dios y rechazar la obra de Dios. ¿Ya? Ese es el pecado imperdonable, porque el Señor solo va a perdonar nuestros pecados, ¿no es cierto?, si nosotros le aceptamos. Entonces, lo contrario, ¿no es cierto?, aceptar al Señor es rechazarlo y rechazar la obra del Señor a través del Espíritu Santo. Y esto tenía que ver con respecto a la blasfemia del Espíritu, ¿no es cierto?, donde Jesús decía, el que no recoge conmigo esparce, que era, ¿no es cierto?, lo contrario de recoger. Entonces ahí nos mostraba esa parte. Luego los mismos fariseos en esta misma conversación le preguntan a Jesús, muéstranos señal, y él decía que no le iba a mostrar ninguna señal a esta generación, ¿no es cierto?, maligna y perversa, sino que le iba a mostrar únicamente la señal de Jonás, ¿no es cierto? Y hablaba, ¿no es cierto?, de que Jonás, que él, ¿no es cierto?, que eh, ¿no es cierto?, a caer, ¿no es cierto?, y luego en 3 días iba a levantarse. Y hablaba claramente de la resurrección. Y luego, ¿no es cierto?, les dice que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, cuando el Señor viniese, lo, los habitantes de Nínive, ¿no es cierto?, y la reina de Saba iban eh, ¿cómo se llama?, iban a hacer juicio contra ellos, porque ellos, ¿no es cierto?, habiendo estado frente, ¿no es cierto?, a Jonás y frente a Salomón, ¿no es cierto?, quisieron escucharles a ellos, y estos que tenían a alguien más grande que ellos dos, a Jesús mismo, al Hijo de Dios, no querían escuchar. Entonces ahí nos dábamos cuenta, ¿no es cierto?, de cómo el Señor les recriminaba todas estas cosas a los fariseos. Ahora vemos que todo el capítulo 12 en general no habla de muchas cosas, y vamos a recordar el capítulo 12, pero al final, ¿no es cierto?, de la clase para poder ya ir concluyendo todo lo que era este capítulo, que hablaba de muchas cosas, ¿ya? Hoy día nos toca Mateo 12 del 43 al 50. No son muchos versículos, son los que quedan de este capítulo, pero igual son importantes de revisar, y vamos a tener este tiempo, ¿no es cierto?, para poder verlos, ¿ya? Quiero, a ver quiénes están presentes.
Mi hermana Delfina, le voy a pedir a mi hermana Delfina si ella puede orar, si ella puede leer Mateo 12 del 43 al 45. Amén. Dice así. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ah, ya. 43 hasta el 45, hasta arriba. Dice así, en el nombre del Señor, dice, el espíritu inmundo vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Gracias, mi hermana Delfina. Cuando nosotros vemos este texto, no sé si ustedes lo habían leído antes, pareciera ser muy interesante, ¿no es cierto? Cuando la Biblia generalmente no nos habla de los espíritus, ¿ya? Nosotros vemos generalmente textos que nos muestran acerca de la ética cristiana, ¿no es cierto?, de cómo hay que proceder, de cómo de alguna forma uno debe tener fe, pero no nos habla, ¿no es cierto?, de cosas tan específicas en cuanto a algo espiritual como es esto. Ahora es interesante también darse cuenta que si nosotros leemos los textos anteriores, pareciera que hubiese un punto aparte y cambia completamente todo el texto, porque solamente el versículo anterior dice lo siguiente: la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y después dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Y empieza un tema completamente diferente, porque está hablando del reino ¿no es cierto?, de la reina del sur, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que fue a escuchar a Salomón, ¿no es cierto?, y le creyó y escuchó la sabiduría de Salomón, y acá había alguien más, ¿no es cierto?, recriminándole Jesús a los fariseos que si esta reina escuchó la sabiduría de Salomón, ¿cómo ellos no van a escuchar su sabiduría, ¿no es cierto?, si él es más grande que Salomón? Y luego empieza a hablar de este espíritu. Es un poco extraño, pero lo interesante que lo que conecta toda esta frase o todo lo anterior con este relato que mi hermana acaba de leer, es como finaliza, porque el verso, ¿no es cierto?, 45 al final dice, así también acontecerá a esta mala generación, o a esta generación malvada, dicen en otros textos, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos más arriba, ¿no es cierto?, del 38, dice, entonces respondió alguno de los fariseos y le pedían la señal. Jesús en el 39 dice, él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Entonces, lo que nosotros acabamos de leer es todavía continuación del texto anterior, ¿ya? Desde cuando los fariseos le piden una señal, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, dice, esta generación malvada, ¿no es cierto?, esta generación mala y adúltera manda señal. Y como mandan señal, dice, esta única señal les voy a dar, la de Jonás. Y al final, ¿no es cierto?, les habla, y le dice, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué acá habla acerca de estos espíritus? ¿Ya? Bueno, pienso primeramente que vamos a centrarnos en el contexto en el que está el texto, y lo que nos está diciendo acá, ¿no es cierto?, que cuando un espíritu inmundo sale del hombre,
¿no es cierto? Anda por lugares secos. En primer lugar, para la concepción judía, para la creencia judía, ¿no es cierto? Y las enseñanzas judías, el lugar del desierto, el lugar árido, el lugar seco, es el lugar donde habitan los espíritus, ¿ya? De hecho, cuando Jesús dice que va al desierto y es tentado, tiene esta misma connotación, ¿ya? Para ellos el desierto es este lugar de dificultad donde están las fuerzas contrarias a Dios. Por eso nosotros mismos, ¿no es cierto?, cuando, o lo han escuchado tal vez de los cristianos cuando dicen, no, es que estuve un tiempo en el desierto, estuve con pruebas, con dificultades, y es porque la connotación del desierto, de ese lugar árido, difícil de estar, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo espiritual también, en el sentido de, de que los demonios, los espíritus inmundos, para la concepción judía habitan en el desierto. Entonces por eso dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos o el desierto, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, ¿no es cierto? Y se toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y es que, ¿no es cierto?, está refiriéndose a un hombre al cual, ¿no es cierto?, se les exorcizado, por decirlo de alguna forma, o es liberado, y ¿no es cierto?, dice que su casa está ordenada. Cuando hablamos de su casa, estamos hablando de su vida, ¿ya? Su vida está limpia, está ordenada, ¿no es cierto?, está barrida, adornada, dice una versión. Entonces, vemos que cuando no está siendo influido, influenciado o incluso dominado por el mal o por un espíritu maligno, entonces la vida está ordenada, ¿no es cierto? Eso pasa generalmente. Ahora, ¿qué dice? Dice, ¿no es cierto?, que después el espíritu quiere volver, pero si ve a la casa vacía sin nadie habitándola, entonces vuelve con 7 más, y el estado, ¿no es cierto?, anterior, o el estado postrero, o el estado nuevo, ¿no es cierto?, es peor que el anterior. Y se está refiriendo, dice, esto le pasará a la generación adúltera, perdón, a esta generación mala y perversa. Está refiriéndose a los mismos fariseos a quienes les está hablando, ¿ya? Diciéndole a ustedes, y no solo a los fariseos, sino que si ustedes ven todo el capítulo 12 habla precisamente de todos aquellos que no han querido escuchar, que no han querido de alguna forma aceptar la predicación de Jesús, las señales de Jesús, la libertad que Jesús ha dado, ¿ya? Entonces lo que nos está diciendo acá, que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, de alguna forma ha llegado o está llegando a la libertad, y lo que está pasando realmente es que los espíritus salen, ¿ya? Recordemos que a Jesús se está blasfemando contra el Espíritu Santo porque él había libertado a una persona de un espíritu. Entonces todavía sigue siendo ese el tema central, ese es el tema de discusión. Y ahí lo que está queriendo decir es que si una persona es liberada, pero esta persona no llega al arrepentimiento y Jesús no es no es el que habita en su vida, luego su estado va a ser peor, porque luego, ¿no es cierto?, el enemigo va a tomar mayor dominio de esa persona. Y acá yo puse en la diapositiva uno de los textos, ¿no es cierto? En este texto hay 3 puntos de un teólogo, de un doctor que decía que podían ser estas 3 cosas. Dice, del ejemplo que está acá, está dando Jesús, dice, el exorcista judío hizo el ritual sin fe personal, por eso los demonios regresan. Entonces se exorcizó a la persona, pero no hubo una confesión de fe, sin fe personal, ¿ya?
Por eso se regresa, ¿no es cierto? Se regresa a los demonios. El 2 dice, puede ser también una alusión a la nación de Israel desde la perspectiva de rechazar la adoración a los ídolos, porque Israel desechó a otros dioses, ¿no es cierto? Adoraba a Jehová o a Yahvé, ¿no es cierto? Pero sin sustituirla por una relación de fe con el Señor, con Dios, con Yahvé, ¿ya? En otras palabras está diciendo, quizás rechazó a otros ídolos, a otros dioses, pero no está teniendo una relación real con este Dios al cual supuestamente está abrazando, porque no ha aceptado a Jesucristo. Y la tercera suposición se refiere a la predicación de Juan el Bautista, a quienes ellos aceptaron como enviado de Dios mientras rechazaban a Jesús. Recuerden que Juan decía, arrepentíos, ¿no es cierto? Arrepiéntanse, esa era la predicación de Juan. Pero aceptaba muchas veces a Juan, pero a Jesús no lo estaban aceptando. Ahora lo que yo pienso personalmente es que Jesús, como estaba hablando de esta generación, ¿no es cierto? Que esto iba a acontecer a esta generación mala o maligna, está principalmente refiriéndose a que, y vemos en todo el texto o todo el capítulo 12, de todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo, que Jesús vino a liberar y vieron y vivieron y experimentaron la libertad que Jesús estaba dando a los pueblos, a las personas, a las vidas, aconteciendo, ¿no es cierto?, y manifestando el reino de los cielos. Y aún así no se arrepintieron ni aceptaron a este Mesías. Por ende, la condición postrer, la condición que van a tener por no aceptar a Jesús es peor. Porque conociendo la verdad, no la aceptaron y les hace doblemente culpables. Y están a merced, entonces, del enemigo. Hay un texto que dice que llega un punto que el Señor los entrega a su mente reprobable. Entonces, nos damos cuenta que una persona es más responsable cuando ha aceptado, o sea, cuando ha escuchado el mensaje, que aquellos que son ignorantes en ese sentido y son pecadores, pero ignoran, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación. Entonces, de alguna forma, acá los fariseos habían escuchado el mensaje del reino de los cielos, habían visto la libertad o la liberación de esta persona endemoniada, ¿no es cierto? Blasfemaron contra esta obra que estaba haciendo el Espíritu Santo. Por ende, su condición es peor que aquellos que todavía no han sido liberados o aquellos que no han conocido la obra. Entonces, esto acontece, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Así también acontecerá esto a la mala generación, y le está, ¿no es cierto?, diciendo Jesús a los fariseos, y así, con esta frase y con este ejemplo de lo espiritual, ¿no es cierto?, es que termina toda la conversación con los fariseos. Y termina sumamente fuerte, porque le habla, ¿no es cierto?, acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, les dice que ¿no es cierto?, que él libera a través de Jesús, pero termina la conversación mostrándole lo terrible de lo que ellos estaban haciendo espiritualmente y a lo que ellos estaban exponiendo de lo espiritual en cuanto a ¿no es cierto?, a rechazar a Jesús. Ahora, cuando acá dice que llega con 7 espíritus peores que él, no debemos tomarlo como algo literal, ¿ya? Recordemos que los números acá tienen símbolos o significan algo, son símbolos los números. Recordemos que el 7 es el número, podemos atribuirlo, ¿no es cierto?, al número de Dios, pero en este caso claramente no se atribuye eso. Pero el 7 también significa algo completo, algo perfecto. Entonces, en otras palabras, está queriendo decir que si el espíritu fue sacado o rechazado, ¿no es cierto?, y alguien fuera liberado, pero no acepta al Señor, luego dice que llegan 7 espíritus peores. Llega perfectamente o llega lo completo a la vida de la persona. Entonces, está completamente bajo la influencia o el dominio del pecado y del mal.
A eso se refiere. Está completamente debajo, o, ¿no es cierto?, bajo el dominio del mal, porque la esperanza y la única esperanza que tenía para salir de eso era Jesucristo. Nada más, ¿no es cierto?, nos puede liberar del pecado. Entonces ahora completamente está inmerso en las garras del enemigo, por decirlo de una forma. Es algo, no sé si complejo, no es tan difícil de entender, pero es algo triste. Y es algo que Jesús le está explicando a esta generación maligna o mala, donde se está refiriendo principalmente a los fariseos y a todos los que le estaban rechazando. Ahora, ¿no es cierto?, del verso 46 en adelante, nos habla de algo completamente diferente, ¿ya? Pero todavía tiene el mismo trasfondo que es con respecto al rechazo de Jesús, y nos vamos a dar cuenta. Ya aquí les voy a leer yo, ¿no es cierto?, Mateo 12, pero del 46 hasta el 50. Dice así. Esperen un poquito. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y les querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bendita sea la palabra del Señor. Y ahí, ¿no es cierto?, termina todo el capítulo. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo este texto, yo me recuerdo cuando era mucho más, cuando era chico, y no sé si tan niño, pero mucho más adolescente tal vez, o joven, leía este texto y de alguna forma encontraba un poco injusto a Jesús, porque decía, sus hermanos y ¿no es cierto?, su familia quiere hablar con él, pero Jesús no les da tiempo, no les da el espacio, ni les da la oportunidad de atenderlos. Y además, de alguna forma, pareciera que estuviesen negando a Jesús, perdón, pero estuviese negando a Jesús a su familia, y diciendo que su familia verdadera son, ¿no es cierto?, estos que están siguiendo la voluntad de Dios. Y nosotros pudiésemos sacar una fácil interpretación en cuanto a esto y decir: no, es que no es lo que importa no es la familia sanguínea, solo importa la familia espiritual. Pero no es tan así lo que está queriendo decir este texto, ¿ya? Si nosotros tuviésemos que pensar, debiésemos darnos cuenta o debiésemos preguntarnos qué hacía ahí la familia de Jesús, ¿ya? Porque recordemos en otros textos donde el mismo Jesús dice, ¿no es cierto?, que él fue a predicar a su lugar natal, ¿no es cierto?, a Galilea, y dice que él no estuvo mucho tiempo ahí, porque la gente no creía en él, porque le conocían, y ahí, ¿no es cierto?, nace esta famosa frase que Jesús dice, ¿no es cierto?, que nadie es profeta en su propia tierra. Es porque no creían en el ministerio de Jesús, y eso también incluía a su familia, ¿ya? Y lo podemos ver en Marcos capítulo 3, ¿ya? Marcos capítulo 3, del 20 al 21 dice: este es el capítulo o el texto paralelo del otro evangelio que está relatando esta misma situación, y dice: Jesús llegó a su casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Sus parientes, su familia, decían de Jesús: él está fuera de sí, porque había llenado toda su casa de personas, ¿no es cierto?, que le estaban siguiendo y ni siquiera podían comer.
Entonces, de alguna forma, para ellos Jesús estaba haciendo un alboroto. Para su familia Jesús estaba haciendo algo que era irracional, algo que no estaba bien, algo que era incomprensible para ellos. No estaban creyendo en el ministerio de Jesús. Entonces, este era el tercer grupo, o el último grupo de personas que nos muestra el capítulo 12, que no está creyendo en el ministerio, en las obras, ¿no es cierto? Y en el mensaje que Jesús estaba predicando. Y este último grupo es su familia, lamentablemente. Es interesante porque si volvemos al texto, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Recordemos que María, hermanos, ¿no es cierto?, fue escogida por el Señor para tener a Jesús. Y nosotros, si bien no somos católicos, tenemos a María como una persona, un personaje de la Biblia que era especial. ¿No es cierto? Que el Señor, que Dios la consideraba especial. La escogió, ¿no es cierto?, por ciertas características que tenía ella. Pero eso no significó en el futuro que ella fuera capaz de rápidamente entender, ¿no es cierto?, el ministerio de Jesús, ¿ya? Si bien María siempre supo que Jesús era el Hijo de Dios, no necesariamente tuvo que entender primeramente el texto. Si nosotros después nos fuésemos al Evangelio de Juan, Jesús antes de morir le dice a Juan, ¿no es cierto?, hasta discípulo amado, he aquí ella, tu madre. Y a María le dice, he aquí él, tu hijo. En otras palabras, estaba diciendo a Juan que se encargara de su madre, ¿no es cierto?, de la madre de Jesús. Y es, ¿no es cierto?, solo después de la resurrección de Jesús que María entiende, ¿no es cierto?, y reconoce el ministerio de Jesús. Y entiende lo que él vino a hacer, ¿ya? Y es completamente entendible porque el mismo Juan el Bautista, hermanos, ¿no es cierto?, no había entendido el ministerio de Jesús como Mesías, como ungido, como el Cristo. ¿No es cierto? Y había mandado a llamar, había mandado, ¿no es cierto?, a estos discípulos de él a preguntarle a Jesús si realmente era el Cristo, porque él no había entendido y estaba dudando acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Porque recordemos que todos ellos pensaban que Jesús iba a venir como un Mesías, como un Salvador político que iba a derrocar, ¿no es cierto?, a Roma, iba a sacarlos de ahí y él iba a gobernar, ¿no es cierto?, a su pueblo. Pero Jesús no estaba haciendo, estaba predicando un mensaje totalmente diferente, estaba sanando a las personas, estaba de alguna forma actuando en contra de muchas de las formas judías que se estaban teniendo en ese entonces. Entonces incluso María, incluso dice, su madre y sus hermanos estaban afuera, ¿ya? Ellos también estaban en contra, los hermanos también estaban en contra, ¿ya? Pero recordemos que ellos ahora no entendiesen el ministerio de Jesús, no significa que no hubiese sido efectivo el ministerio de Jesús. Luego, Santiago, ¿no es cierto?, el libro de Santiago es escrito por Santiago mismo, que es el hermano de Jesús. Y el libro de Judas está escrito por Judas, hermano de Jesús. Entonces, luego de la resurrección, es que de alguna forma todas las cosas empiezan a ordenarse, no para el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús siempre fue lo que tenía que ser, pero empezó a ordenarse para todos los seguidores y cercanos de Jesús. Entonces, de alguna forma acá cuando Jesús dice, he aquí tu madre, ¿no es cierto?, respondiendo él a los que le decían esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús está respondiendo o está haciendo esta pregunta a causa de la incredulidad de su familia.
no porque simplemente quisiera rechazarles como, como cosanguíneos, sino que ellos venían a parar a Jesús con respecto a lo que estaban haciendo. Por eso el capítulo Marcos 3 dice: cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él. Y hacerse cargo de él significa para pararlo de lo que estaba haciendo, para parar, ¿no es cierto?, a Jesús de traer a las multitudes, de predicar, de alguna forma para ellos alborotar el lugar donde estaban. Ese hacerse cargo de él es el tema de estar contra, en ese momento, de la enseñanza de Jesús. Por eso es que Jesús dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi familia? Porque en ese momento su familia eran aquellos, ¿no es cierto?, que estaban con él en esa empresa de poder buscar al Señor. Dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ¿no es cierto?, mostrando a sus discípulos: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana, mi madre. Y acá, ¿no es cierto?, Jesús es claro porque dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, pero no cualquier padre, no José. Y acá Jesús tiene cuidado porque está hablando de su familia y está hablando acerca de su familia. Mi Padre que está en los cielos. Y acá claramente, ¿no es cierto?, Mateo hace esa distinción, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que también tener esa distinción, ¿ya? Mi Padre que está en los cielos. Y ahora déjenme buscar un poquito, quiero revisar algo. Acá cuando dice, ¿no es cierto?, mi Padre que está en los cielos, el texto en el original griego significa, o lo que está queriendo decir es, Patros mou ton en ouranois, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿no es cierto?, está diciendo Padre, y literalmente como dice, Padre de mí, Él en el cielo, o en los cielos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿no es cierto?, dice Padre de mí, Él en cielos, está queriendo decir, ¿no es cierto?, que es el Padre que está en mí también, ¿ya? Ese Padre no es simplemente el Padre que está en los cielos o mi Padre, pero ese cuando dicen mi Padre no es solo un Padre externo que está ahí en los cielos, sino el Padre que está en mí. Y eso es aún más profundo, ¿no es cierto?, que simplemente hablar de José, ¿no es cierto?, y hacía esa distinción. Ahora es sumamente complejo porque cuando nosotros, o cuando Jesús tiene que hablar, ¿no es cierto?, de las ciudades donde había hecho milagros y señales y no se convirtieron, o cuando habla, ¿no es cierto?, de los fariseos que no le escucharon, o cuando habla, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista que había tenido dudas acerca de él. Pienso que ninguna de estas situaciones había sido es tan compleja como cuando tu familia está, ¿no es cierto?, en contra del ministerio en el cual estás tú realizando. Pero a la vez, ¿no es cierto?, si nosotros conocemos la Biblia, este mismo texto nos puede dar esperanza. Porque la familia, todos los nombrados acá, y lo más probable es que toda la familia de Jesús se haya rendido a este mensaje, al mensaje de Jesús. Al reconocer y entender que Jesús luego resucitó. Hermanos,
Recordemos las palabras de Pablo cuando decía, ¿no es cierto?, que vana es la predicación si Jesús no hubiese resucitado. Seríamos dignos de la mayor conmiseración, dice, seríamos dignos, ¿no es cierto?, del peor lamento, seríamos los más desdichados, dice la palabra, si Jesús no hubiese resucitado. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde nosotros debemos entender y comprender un poco a todas estas personas. Que todas estas personas de alguna forma entiendan el mensaje cuando este mensaje es consumado. Por eso, antes de esto, ¿no es cierto?, dice que la única señal que se les va a dar a esta generación perversa, de que la familia de Jesús también en este momento era parte de esta generación perversa. Generación perversa que no quería reaccionar a la predicación de Jesús. Dice que la única señal, ¿no es cierto?, iba a ser la señal de Jonás, ¿no es cierto?, que iba a estar, ¿no es cierto?, que Jesús iba a estar 3 días muerto y luego iba a resucitar. Y es ahí, ¿no es cierto?, que nosotros debemos entender que la resurrección es el acontecimiento principal de la obra de Dios a través de Jesucristo. Ni siquiera es la cruz, porque sin la resurrección ni siquiera la cruz hubiese servido. Hermanos, cualquiera, ¿no es cierto?, pudo morir en una cruz. Miles murieron en una cruz frente al Imperio Romano, pero solo uno resucitó. Y esta resurrección, ¿no es cierto?, a la cual se refiere, ¿no es cierto?, que es la señal de Jonás, es diferente a cualquier otra resurrección que hayamos visto, ya sea, ¿no es cierto?, la de Lázaro o de quien sea, porque Jesús resucitó para no morir jamás. En cambio, aquellos que han resucitado en las Escrituras fue para en algún momento morir nuevamente. Y esto es de alguna forma la señal que frente a toda esta oscuridad nos está mostrando el texto. Ahora, pensemos un poco, hermanos. Yo acá, ¿no es cierto?, les tengo esta imagen, donde vemos varias bolitas, ¿no es cierto? Vemos como varias esferas grises, y hay una roja por ahí nomás. Y en mi caso es la sensación que me da este capítulo. Este capítulo me da la sensación de que fuera Jesús contra todo el mundo. Porque no vemos a nadie, ¿no es cierto?, a nadie en este capítulo que defendiese a Jesús, no vemos a nadie en este capítulo, ¿no es cierto?, que aceptara alegremente el mensaje del Señor. Vemos que Jesús sí claramente le hace el bien a algunas personas, ¿no es cierto? Permite que los discípulos coman espigas, permite, ¿no es cierto?, que una persona sea sanada el día sábado, permite, ¿no es cierto?, que un endemoniado fuese liberado, pero vemos que frente a todas estas grandes obras de Jesús, todo el mundo estaba, o todas las personas que son mostradas en este capítulo, están de alguna forma están siendo incapaces, ¿no es cierto?, de querer reaccionar ante este mensaje. Y están en contra del mensaje de Dios, en contra del mensaje del Señor. Entonces, cuando dice generación maligna, está hablando de todas estas personas. Yo creo que lo tomemos en cuenta, ¿ya? Hermanos, esa es la última diapositiva que tenía, pero no la quiero seguir teniendo ahí, sino que quiero que podamos meditar. Cuando hablo de que esta generación, ¿no es cierto?, adúltera, es
la que está en contra del mensaje de Jesús? Yo quiero hacerle una pregunta y quiero ver si es que alguien me la responda. ¿Cuál era el mensaje de Jesús en todo lo que hemos visto del Evangelio de Mateo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la predicación de Jesús? ¿Alguien se atreve a decirme? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Aló? No escuché bien. ¿Alguien dijo algo? Dar a, ¿Cómo? No se dar escucha. a conocer al Padre. Ya, no. ¿Alguien más se atreve? Bueno, Jesús se presentó como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ese era el mensaje. Venía a cumplir la Escritura. Sí venía a hacer eso, pero no era el mensaje que él predicaba. Gracias, mi hermano Juan Carlos. ¿Alguien más? El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. El reino, predicando el reino de Dios. Ahí sí, ese era el tema. El reino de Dios. ¿Ya? Nosotros generalmente cuando queremos predicarle a alguien, nosotros tratamos de predicar acerca de Jesús, ¿ya? ¿No es cierto? Que Él es el Salvador, pero Jesús todavía no consumaba ni finalizaba esa obra para predicar eso. Eso todavía no pasaba, todavía no estaba salvando a las personas, todavía no había muerto en la cruz, todavía no había resucitado, no se había consumado la obra para la cual Él había ido a la tierra. Por ende, la predicación de Jesús es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Jesús fue el reino de los cielos. Cuando veíamos, ¿no es cierto?, el sermón del monte es la predicación, ¿no es cierto?, de cómo es el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos las parábolas y vamos a verlas más adelante, ¿no es cierto?, dice, el reino de los cielos es como, y empieza una parábola. Porque la predicación era del reino de los cielos. Ahora entonces esta generación adúltera era aquella que no quería aceptar la predicación de Jesús, pero en otras palabras, y en el trasfondo es que no quería aceptar el reino de Dios. En Mateo habla del reino de los cielos porque Mateo tiene cuidado porque le está hablando a los judíos de no utilizar la palabra, el nombre de Dios. Por eso dice de los cielos, pero el reino de los cielos es el reino de Dios. Entonces, toda la generación, ¿no es cierto?, adúltera es toda aquella que no está aceptando la manifestación del reino de Dios a través del ministerio de Jesús, ya sea, ¿no es cierto?, ayudando a los necesitados, ya sea, ¿no es cierto?, libertando a las personas, a los cautivos, sanando a los enfermos, y no siendo estando en contra de todas las cosas que hacían incluso los mismos discípulos de Jesús. Incluso su familia, ¿no es cierto?, iba a detener lo que Jesús estaba haciendo. Entonces estaba en contra del reino de los cielos, porque Jesús había venido a simplemente hacer que el Padre reinara. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas también. En este tiempo, hermanos, entonces, la generación maligna podría ser todos aquellos que son reticentes, que que niegan, ¿no es cierto?, querer hacer la voluntad de Dios, o seguir, ¿no es cierto?, o obedecer a Dios, que es permitir que Dios reine en nuestras vidas. Lo importante de esto, hermanos, es que todo el capítulo nos habla de todos los que están en contra de Jesús, de todos los que no están aceptando este evangelio. Digo evangelio porque significa buena nueva,
pero Jesús todavía no está hablando hablando de él como un Salvador. Incluso, ¿no es cierto?, les decía a aquellos que le sanan, "Shh, no les digan a nadie que yo le hice esto, porque todavía no se cumplía la hora". Entonces, lo que él está predicando es el reino de Dios. No está predicando a Dios porque los judíos ya conocían a Dios, pero no estaban obedeciendo a Dios. No estaban entonces dentro del reinado de Dios, del reino de los cielos. Y es ahí donde nosotros debemos entender la riqueza de este capítulo, la riqueza en el sentido de entender que a pesar de que todas las personas que ven este capítulo están en contra de Jesús, Jesús dice que le va a dar una señal, que es la de Jonás. Y en la resurrección, que es la señal de Jonás, se fundamenta, hermanos, toda nuestra fe. No en la cruz. No estoy diciendo que la cruz no sea importante, es sumamente importante, pero muchas veces nosotros dejamos de lado la resurrección. La resurrección es la importante porque es a través de la resurrección donde Jesús nos da la promesa, ¿no es cierto?, de una vida nueva. Nos da la promesa, ¿no es cierto?, de la salvación para novedad de vida. Es a través de la señal de Jonás, donde nosotros podemos entender que en un futuro vamos a estar con el Señor, con un Señor, un Dios vivo. Y es ahí donde nosotros, ¿no es cierto?, podemos darnos cuenta de cada una de estas cosas. Y es por eso que dice, ¿no es cierto?, finaliza el texto, ¿no es cierto?, en el 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, el que hace la voluntad del Padre, estás dejándose reinar por el Padre. Entonces, la predicación sí o sí era del reino de los cielos. Así que, mis hermanos, no olvidemos eso. Si alguien le pregunta, ¿qué predicaba Jesús? Predicaba el reino de los cielos, o el reino de Dios. Y el arrepentimiento, ¿no es cierto? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y de luego, ¿no es cierto?, todos aquellos que conocieron a Jesús, que tuvieron experiencia con Jesús, iban a predicar de Jesús. Pero Jesús mismo predicó del reino de los cielos. ¿Ya? Y es ese vivo reino el que está siendo confrontado en todo este texto. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de ya ir finalizando? Eran 7 versos nomás, entonces no hay mucho más que decir. ¿No? ¿Alguna pregunta o algo? Entonces vamos a orar, ¿ya? Entonces voy a hacer de nuevo la pregunta, a ver si alguien se atreve a responder. ¿De qué predica Jesús en los evangelios? Muy bien. ¿Sobre qué alguien se atreve a decirme? El reino de Dios, El reino de Dios. de los cielos. De Dios, Exacto. Así y que, el arrepentimiento. exacto, mi hermano, muchas gracias. Es importante, porque hay mucha gente que dice, yo acepto a Jesucristo, ¿no es cierto? No, si yo lo acepté porque es mi Salvador, murió por mí en la cruz, me perdona de mis pecados, pero no han aceptado el reino de los cielos, que es obedecer al Señor. Por eso nosotros aceptamos a Dios, o a Jesús, perdón, como nuestro Señor, y después, al ladito de eso, como nuestro Salvador. Porque no sirve de nada aceptarlo como mi Salvador si yo no lo voy a obedecer. Y no puedo obedecerlo sin primero aceptarlo como mi Señor. Así que, mi hermanos, oremos.
Padre, estamos aquí delante de su presencia para glorificar y exaltar su nombre, para honrarle a usted, bendecirle y agradecerle porque usted nos aclara, Señor, en su palabra tan maravillosa, su mensaje de arrepentimiento, de nuestros pecados, Señor, de reconocer que somos pecadores, que somos lejanos a usted y no tenemos la capacidad de acercarnos. Pero usted, Padre mío, nos perdona, Amén. nos limpia. Padre Santo, para que así, Padre mío, nosotros cambiemos completamente nuestra vida, nuestra forma de hacer las cosas, en obediencia a usted y para obediencia a usted. Para que nuestra vida sea un reflejo y una manifestación del reino de Dios. Padre, si de alguna forma nosotros hemos pecado contra usted, si vemos y estamos viendo a raíz de esto que no hemos dejado que el Señor gobierne cada área de nuestra vida, Padre Santo, yo le pido que usted nos revele estas palabras acerca del reino de los cielos para rendirnos realmente a usted y hacernos, Señor, y ser tocados por el mensaje de Jesús. Gracias, Señor, porque hemos podido terminar este capítulo que tenía 50 versículos, Padre, y todos ellos hablaban de las dificultades y de todos aquellos que no estaban recibiendo el reino de los cielos o el mensaje de Jesús. Y te pido, Padre mío, que nos ayudes a sacar lo mejor de tu palabra. Amén. Toda la riqueza, Señor, toda la enseñanza y toda la abundancia, Padre mío, de sabiduría que hay en ella para nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a estudiar también lo que viene, Padre Santo, porque a raíz de esto, Padre Santo, de aquellos que no han querido escucharte, Padre Santo, y de aquellos que necesitan conocer del reino de los cielos, que tú después en tu palabra empiezas a hablar de las parábolas, para entender el reino de los cielos. Así que te pido, Señor, que cada día abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender. Y perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes, Padre mío. No hemos querido entender, Señor, su palabra. Bendíganos, ayúdenos, Padre Santo, y permítanos ser, Padre mío, como aquellos que se aferran a usted en todas las dificultades, en todas las situaciones, Padre Santo, porque reconocemos que el Señor, que Jesús, el Rey, el que reina, está con nosotros. Gracias, Padre. Le alabamos y glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Yo primera vez que ocupo ahora el Zoom, ¿no es cierto? Sin que se me corte. No sé si el hermano Hernán les dijo, pero un hermano, una persona, ¿no es cierto? Donó que para que nosotros tuviéramos Zoom, una cuenta pagada de Zoom por un año. Así que vamos a tener la libertad, ¿no es cierto?, de poder estar así y va a ser mucho más fácil el poder estudiar, reunirnos y el poder aprender más del Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Así que cuídense. Voy a desconectar los micrófonos. Miren, todavía estoy fuera. Voy a conectar los micrófonos. Ahí ustedes pueden despedirse. Que el Señor les bendiga. Igualmente, pastor, muchas Chaito. bendiciones, gusto de poder saludarlo. Saludos a todos los nuevamente. que vean.